Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buen día a todos ustedes y a la audiencia, y sí, fana de Racing. Y hoy pasamos a la semifinal. Hoy pasamos a la semifinal. Ahora hablemos de algo más. Ahora hablemos de qué cosa. Presentémoslo como corresponde, no como hincha de Racing, porque no ha venido a hablar. No vino como hincha de Racing. Bueno, tiene más ganas. Claro. Tiene más ganas. Pero Hacemos bueno, un programa partidario. claro. Está bien. Bueno, este señor, el doctor Martín de la Canal, es presidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Necochea. Bueno, contanos un poco de este instituto, que sabemos que está muy ligado por ahí a lo que en estos días hemos estado hablando bastante, que es la digitalización por ahí de todas las causas y los papeles que habitualmente llenan los juzgados, ¿no? Que es impresionante por ahí. ¿Cómo vienen con esto de la digitalización y bueno, cómo trabajan desde esta área del Instituto de Derecho Penal? Mirá, se trabaja desde dos áreas, desde el Instituto de Derecho Penal y también desde la Comisión de Informática del Colegio de Abogados, porque la digitalización ha venido para quedarse en todos los fueros. Nosotros somos, el fuero penal es el que más ha tardado y teóricamente, y utilizo la palabra teóricamente, hoy se arrancaba en el Departamento Judicial de Necochea la digitalización de la investigación penal preparatoria, que es el momento inicial de un proceso penal donde la Fiscalía investiga la posible comisión de un delito, para después evaluar si eleva o no la causa a juicio. Iba a ser hoy, pero parece que lo pasaron para mañana. Puntualmente, el leitmotiv de la digitalización es que, como decís vos, desaparezca el formato físico del expediente de papel, que nos viene acompañando desde hace ya décadas y que absolutamente... Desde siempre, ¿no? Siempre. Claro. Desde siempre. Y que absolutamente todo esté virtualmente en la nube para poder tener acceso desde cualquier dispositivo informático, ¿no? Sí, Martín, no, y por ahí para la gente que está escuchando y que no sabe cómo funciona. Estamos hablando de expedientes que tienen mucha cantidad, o sea, tenés, si son causas grandes, tenés 10, 15 centímetros de papeles uno arriba del otro, que tenés que ir a buscarlo para poder verlo físicamente, llevarte toda la montaña de papeles, o sea, es... Sí, no solamente eso, sino que incluso la digitalización también se complica porque el formato papel no es solamente una hoja A4 con un escrito, sino que también muchas veces tenés fotografías, hasta incluso videos, que tienen un soporte bastante más importante. Entonces está costando que toda esa información que se vuelca, que se digitaliza, los abogados podemos tener un sencillo acceso a eso. Incluso te comento una infidencia, lo que nos pasa a los abogados litigantes del Foro Penal es que estamos en desventaja con los funcionarios de la Defensoría Oficial. Ejemplo, los funcionarios de Defensoría Oficial tienen un código que pueden entrar en absolutamente todas las causas que están en la provincia de Buenos Aires, en todas. Ellos ponen su código, su clave y entran. Nosotros, abogados de la matrícula, no tenemos esa potestad, entonces tenemos que o presentarnos formalmente en el expediente. Eso significa que nuestro cliente tenga que firmarnos un escrito donde nos designa, pagar el bono y el anticipo, digitalizarlo, escanearlo y mandarlo, y recién ahí tenemos acceso a esa causa nada más. Claro. O si no, mandar un mail y pedir autorización, fundar el pedido de autorización para poder ver la causa, y nos abren una ventana de autorización solamente 24 horas. Es muy difícil trabajar así, porque muchas veces el ejercicio de la defensa técnica está dado en conocer otras causas que nos pueden ayudar en nuestro trabajo. Pero bueno, son cosas que desde el Colproba, yo aparte de ser director de instituto acá en Necochea, soy el representante en el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en el Colproba, de la Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios. Y bueno, lo estamos peleando a nivel provincial para equipararnos en igualdad de armas con los defensores oficiales. Claro, y cuando se habla por ahí de digitalización, ahí ya decía de que las causas, ¿no?, que tienen enormes. 300, 400, 500, no sé cuántas fojas,
por ahí pensar en digitalización suena fácil decirlo, pero ¿cómo se hace el tema? Porque tenés que o bien escanear cada una de las fojas de esa causa y pasarla a un PDF, o bien que alguien se siente y te tipee toda esa información, ¿no? ¿Cómo se hace todo eso? Cada repartición del Ministerio Público, tanto de la Fiscalía o de la Defensa, habrá organizado desde el punto de vista de la logística algún empleado o empleada que se encargue de escanear las constancias de todos los expedientes. Lo que pasa es que, bueno, obviamente hay un periodo, ventana, llamémosle, que vamos a seguir teniendo en expedientes. Calcula que hay expedientes que tienen, cada cuerpo son 200 fojas, 200 hojas. Sí. Y generalmente un expediente estándar en el Fuero Penal tiene 2 o 3 cuerpos, más los incidentes. Claro, o sea, estamos hablando de 500, 600 hojas por expediente. Y esos expedientes suelen no tener copias, ¿no? O sea, el expediente es ese. O sea, vos te lo llevás y corres el riesgo de que pueda pasar. Se te mojó, Sí, sí, no tiene. Lo que sí tiene copia son las resoluciones. Las resoluciones, una se pone en el expediente que es un original y otro original más se reserva. Se reserva en un archivo, obviamente en papel, ahora un archivo informático, obviamente. Claro. Pero bueno, el préstamo de expediente, que también es otra cuestión que la digitalización va a salvar, el préstamo de expediente es también a través de una autorización que tiene que darte la Fiscalía o el juzgado, depende de dónde esté el expediente, y tenés que presentarlo por escrito. Claro. O mandar un escrito electrónico. Y bueno, ahí vas, hay ciertos actos procesales que el abogado requiere. Vos no podés ver. Es como si yo te dijera que leas un libro de 500 páginas parado, acodado en una mesa de entrada. Es imposible. Entonces, hay ciertos actos procesales que el estudio del expediente tiene que ser bastante detallado. Entonces, bueno, mandamos un escrito electrónico y pedimos en préstamo el expediente. Claro. Ahora, el tema de esto, hay que ver cómo va a funcionar. Si va a funcionar como todas las páginas web del Estado, ¿no? Porque, o sea, sí, ustedes ya venían trabajando digitalizando. Sí. El tema es que no iba a ningún lado eso, lo digitalizaban. El tema es que cuando quieran acceder, puedan acceder realmente, porque cuando entra una persona no pasa nada, dos no pasa nada, pero cuando hay un montón de personas queriendo acceder al mismo tiempo, sabemos que los sitios estatales que dependen están hechos por el Estado, se caen. Sí, incluso nos pasa con expedientes puntuales, es que la digitalización por ahí no está legible. O sea, por X circunstancias técnicas que se me escapan, o lo han hecho mal, no sé por qué, hay hojas del expediente que no están legibles. Después me ha pasado que falta digitalizar algo. Entonces, hay cosas, está el expediente digitalizado, pero el expediente físico tiene más constancia, más hojas. Entonces, me digo, correr ese riesgo y decir, bueno, me quedo con lo que está digitalizado, pero por ahí me estoy perdiendo algo que está en el expediente físico. O sea, va a haber un periodo, que yo creo que va a ser un periodo bastante extenso, espero que no tanto, en el cual todos tenemos que no solamente acomodarnos, sino confiar ciegamente que lo que esté digitalizado sea copia fiel de lo que todo. Exactamente. De todo que no tengas una parte. Y claro, y con el correr del tiempo lo que va a suceder, y espero que sea así, es que desaparezca el expediente físico. Literalmente desaparezca. Esto se da en otros lugares, en otros países donde está mucho más avanzado, porque indudablemente hablamos de ponerle, de sacar una copia, escanear o fotografiar a un archivo en papel, pero después también está el tema cómo buscas información, ¿no? Con un buscador tradicional que generalmente utiliza texto de una imagen. Eso es una cuestión técnica que por ahí no sé si se ha solucionado en otros países. Y además el lugar, supongo otro tema, es el lugar donde va a estar alojada esa información. Cada departamento judicial tiene que tener su propio hosting, digamos, para esta información, ¿o pertenece todo a la provincia, a la nación? O sea, no soy un experto desde el punto de vista técnico, pero el hosting, como decís vos, el donde se guarda la información depende de la Suprema Corte de Provincia. Tiene el poder de policía de controlar toda la información que sube y se va moviendo en todos los departamentos judiciales de la provincia. Y como te decía, no me acuerdo si ya estábamos con el micrófono prendido, hay dos formatos diferentes. Tenés el formato de la Suprema Corte,
que resguarda todo lo que es la información de organismos jurisdiccionales, jueces, y después tenés el Ministerio Público, que son fiscales y defensores oficiales. Es distinto. Por eso la IPP electrónica, la investigación penal preparatoria, digitalizada, tenemos que ver qué va a pasar cuando ese expediente digital se eleve a juicio. Entonces, deje de estar bajo la órbita de un fiscal y un juez garantía para estar bajo la órbita de o un juzgado correccional o un tribunal criminal. Bueno, son cosas, yo quiero aclarar que estoy fervientemente a favor de la digitalización y del expediente electrónico, porque como así estamos contando por ahí las cosas que pueden ir mal o las contras, tenemos infinidad de ventajas. Yo me siento muy cómodo cuando abro la notebook, entro en mis expedientes, en el que ya estoy autorizado, porque ya represento clientes o estoy como particular damnificado, y es más cómodo para trabajar. Y bueno, de poner un poquito de confianza y de onda de cada uno de los colegas. Te reitero, la preocupación nuestra a nivel provincial pasa por lo que te decía hace un rato, la igualdad de armas con la Defensoría Oficial. Claro. Eso para nosotros es fundamental. Ellos tienen un acceso a la información vital muchísimo más fácil y amplia que nosotros, los abogados litigantes de la matrícula. Y eso tenemos que revertirlo. Y con la digitalización se hizo todavía más profunda esa diferencia, porque antes, con el expediente físico, el expediente estaba, o sea, un defensor oficial de Necochea no tenía un acceso a un expediente en otro departamento judicial, porque era físico. Ahora lo tiene todos. Entonces, esa desigualdad se ha acentuado. Claro, exactamente. Y entonces algo que te pregunté que por ahí no quedó, decíamos que en otros lugares sí es común, en otros países. Sí. Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, la digitalización del expediente es hasta hace mucho antes que nosotros, te diría de 2010 más o menos, ya está avanzada y fluye lo que es el expediente virtual. Acá en la provincia de Buenos Aires arrancó con el Fuero Civil y Comercial, yo no me acuerdo, pero aproximadamente hace 5 o 6 años, y se acentuó por una cuestión de necesidad técnica con el tema de la pandemia. Que esa es otra cuestión que trae aparejado el expediente electrónico. Las audiencias se han virtualizado. Es un tema que también que en el fuero penal lo estamos combatiendo, porque consideramos que hay audiencias que indefectiblemente se tienen que hacer en forma presencial, porque necesitamos la inmediatez del juez con nuestro cliente o con nosotros, ¿no es cierto?, con los abogados. ¿Cómo, cambiando un poco de tema, cómo ves el tema de los juicios por jurados, que bueno, arrancaron hace relativamente poco y se han hecho muy habituales, ¿no? Hay por lo menos uno por mes tenemos, ¿no? Sí. Mirá, yo soy un férreo defensor del juicio por jurados e incluso lo he militado fuertemente, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en otras provincias. Yo entiendo que primero es un modo de proceso que ordena la Constitución Nacional desde el año 1853. Está en 3 o 4 artículos que los juicios penales deben resolverse a través de juicios por jurados, y la Constitución del 53 ha tenido 4 o 5 reformas y nunca se tocó eso, o sea que le da legitimidad, o sea, nunca se reformó esa situación. Para mí es fundamental que los propios ciudadanos y ciudadanas del lugar resuelvan sobre la culpabilidad o inocencia de una persona que está sometida a proceso. A grandes rasgos, el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires es una potestad que tiene la persona acusada en aquellos delitos que tienen una pena prevista mayor a los 15 años. Entonces, cuando llega el momento de la elevación a juicio, el imputado tiene el derecho de elegir o el tribunal criminal, que es el tribunal profesional de 3 jueces, o el juicio por jurados. Yo a todos mis clientes en situaciones similares les aconsejo fervientemente la elección de juicio por jurados. Otra característica que tiene el juicio por jurado, que para mí es de vital importancia, es que el jurado resuelve sobre la culpabilidad o no de una persona. Cuando hablamos de delitos con penas divisibles, por ejemplo el homicidio, que tiene una pena de 8 a 25 años de prisión, para que haya una sentencia de condena se necesita 10 votos afirmativos sobre 12,
En cambio, un tribunal criminal, con 2 votos de 3 jueces ya tenés una condena. Otra cosa fundamental es que la absolución en un juicio por jurados no es apelable por el fiscal ni por la víctima, o sea, lo que se llama la famosa bala de plata. El Estado tiene una sola posibilidad de enjuiciar a una persona. En cambio, en un tribunal criminal absuelven a tu defendido y el particular damnificado y el fiscal tienen la posibilidad de recurrir en casación y mantener vigente ese estado de sospecha que pesa sobre la persona. Y después, también una ventaja que le veo es que el jurado resuelve, como te decía, sobre la culpabilidad o no, pero después hay un segundo juicio, que es con un juez, con el juez profesional, que se llama juicio de cesura de juicio, donde se discute el monto de pena. Claro. O sea... el jurado lo que hace es definir si es culpable o no, la pena la decide después. Y ya te me olvide, por ejemplo, si el delito es tiene solamente prevista pena de prisión perpetua, por ejemplo el homicidio calificado, necesitas la unanimidad del jurado. 12 sobre 12 para declarar culpable a una persona. Y después el juicio de cesura de juicio es un juicio que tiene que hacerse dentro de los 10 días de que el jurado dictaminó la culpabilidad y se discute, porque en un tribunal criminal eso no pasa, se discute fuertemente el monto de pena. El homicidio de 8 a 25. No es lo mismo que te condenen a 10, que te condenen a 12, a 15, a 20 o a 25. Entonces, eso es muy importante porque le permite al abogado defensor articular muchísima prueba, pero muchísima prueba, que en definitiva puede beneficiar notablemente la situación de mi asistido. O sea, te reitero, no es lo mismo que me condenen a 10 que me condenen a 20. Sí, sí. Cosa que no se puede hacer en un juicio común con un tribunal criminal. ¿Qué pasa, Martín, con el tema de... Estábamos hablando fuera del aire de que, bueno, no crees que la cárcel solucione los problemas que hay de inseguridad. Pero, ¿qué pasa con la tasa de reincidencia? ¿No? Porque estamos teniendo... Nosotros leemos todos los días en el diario la cantidad de delincuentes que hay que son reincidentes, pero no con una causa, con 2, con 3, con 14 delitos antes. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo se soluciona eso? Como decía, hablábamos fuera del aire de que considerás y estás convencido de que las cárceles no lo solucionan. ¿Cuál es el camino para terminar con eso? Porque una cosa está bien, salió a robar por un hecho puntual, por una necesidad puntual, por la situación del país, lo que sea, ¿no? Pero el que es reincidente y tiene muchas causas, ¿qué pasa? ¿Cómo se procede en esos casos? ¿Cómo se soluciona ese problema? Mirá, obviamente es una pregunta que abarca un montón de cuestiones que tendría que estar la mañana entera, pero bueno, voy a tratar de resumirte. Primero, lo que vos hablás de reincidencia con muchas causas, la reincidencia es una cuestión técnica y en los medios se confunde reincidencia con antecedentes previos. ¿Qué quiero decir? Una cosa es que seas reincidente y otra cosa es que tengas antecedentes. Son dos cosas distintas. Incluso esos antecedentes que uno tiene, como decís vos, tiene 3, 4, 5, 6 antecedentes, por ahí no tiene sentencia en esos antecedentes. Entonces estamos hablando de una persona que jurídicamente todavía es inocente porque no tiene una sentencia firme que ha dicho que es culpable. Puedo hacer algo. Yo entiendo, vos hablás jurídicamente, puede ser esto, todo. Pero en la realidad las cagadas se las manda. Después de decirme, díganos lo que quieran, si es culpable, si no es culpable, nada. Pero un tipo que es reincidente, todavía no tiene sentencia por toda la burocracia que hay. Pero el tipo entró, supongamos que robó 2 o 3 veces, o hizo hurto, pero bueno, las cosas las hace. Después, claro, eso es lo que voy. El que roba, no roba una vez y se queda quieto en la casa. Claro, robó 14. No tiene sentencia, no tiene esto. Uno va a la cárcel y habitualmente cuando salen de la cárcel salen peor de lo que entraron. Entonces, sí, está bien, vos sos abogado, si te toca ser defensor del malhechor, por llamarlo de esta manera, no sé, del imputado, del imputado, decirle vos, pero bueno, para los que no somos abogados, no estamos en la justicia, vemos que las cosas... Y sí, ya volvió, sí, y no, pero ya cumplió su pena, estuvo 5 años preso, salió, entonces quedó... No, flaco, es un malviviente, por decirlo de una buena manera. Te vamos a pelear un poco. No, pero está perfecto. No, pero a ver... Jurídicamente no puedo discutirlo. Soy sí, como persona, como ciudadano, que vemos las cosas que pasan todos los días, que te robaron, que te entran, que te golpean, que...
Todas las cosas que pasan que las vemos todos los días. Mira, el tema es el siguiente. Lo que yo te estoy comentando, las garantías constitucionales, no son un invento mío, ni de la izquierda, ni del comunismo, ni de Zaffaroni, ni de los K, ni de nada. Son garantías que están del año 1853, incluso de las constituciones previas o proyectos constitucionales previos, y están desde hace siglos instauradas en todos los países que nosotros consideramos de primer mundo. El artículo 18 que aprendemos incluso en el secundario es claro. O sea, la persona es culpable hasta que una sentencia diga lo contrario. Entonces, no, es inocente. Perdón. Dijiste, una persona es inocente hasta que una sentencia diga lo contrario. No, en eso estamos de acuerdo. Y vos fíjate, en la Constitución Nacional, de los 100 y pico de artículos que tiene, hay solamente 2 que habla de sanciones. Solamente 2. Una es del traición a la patria. Y la otra es el mismo 18, que cuando dice que las cárceles serán sanas y limpias, no para castigo, sino para resocialización, y será culpable y sancionable el juez que los mande a esa situación. Bueno, entonces que vayan todos los jueces presos. O que vayan, no sé si presos, pero que sean todos culpables, porque las cárceles son una porquería. Pero la persona que es acusada de un delito no puede ser responsable de una falta estatal. No. El Estado es el responsable de que las cárceles sean sanas y limpias y para resocializar. En la provincia de Buenos Aires hay cupo para 25.000 personas en condiciones deplorables y actualmente hay detenidas 55.000. Todos los años hay un aumento considerable de las personas detenidas y que va totalmente a contrario de lo que muchos sostienen de que tendría que bajar la inseguridad, y no es así. Mientras más personas hay detenidas, mayor es la inseguridad. ¿Por qué? Entonces ese es un dato empírico, casuístico, de que el encierro carcelario no resuelve el problema de inseguridad. Para mí es una cuestión que hay que abarcar desde diferentes ángulos. No solamente desde el castigo del encierro, sino que hay que articular acciones de prevención. La persona que comete un delito, vamos a poner ya un culpable, trato de no ser muy técnico, esa persona tiene que haber tenido en la vida motivos para poder, y valga la redundancia, motivarse la norma. ¿Qué es motivarse la norma? Que la norma de que matar, robar o causar un daño tiene esta consecuencia, ese reproche tiene que motivar a la persona para no hacerlo. Voy a dar un ejemplo. El código más antiguo que se conoce en la historia es el famoso Código de Hammurabi. Tiene 4.000 años. Entre sus articulados había uno que decía concretamente que aquella persona que había tenido la suerte de tener una vida más fácil por sus riquezas, merecía más pena que aquel que no la había tenido, porque esa persona tenía mayor posibilidad de motivarse en la norma. Entonces, yo creo que es multicausal el problema de la inseguridad y no se resuelve con encierro carcelario. Y las estadísticas me dan la razón en este punto. Obviamente, ¿y aquí qué hacemos? Y bueno, yo obviamente no voy a vender una solución acá a 6 meses. La solución va a llevar mucho tiempo. ¿Se está trabajando para eso? ¿O se debe? Yo creo que no se está trabajando bien. No se está trabajando bien. Como decís vos, el tema, hay muchas personas que tienen antecedentes, no son reincidentes, pero tienen muchos antecedentes porque las causas duran muchísimo tiempo. Los tribunales están colapsados. Por darte un ejemplo, he jugado acá y en Necochea es una panacea. Yo que tengo la posibilidad de tratar todos los días con colegas de conurbano, una persona que está acusada de un delito, la fecha del juicio es a 5 años de elevada la causa a juicio. O sea, te investigan, elevan la causa a juicio y el juicio es a 5 años, 3, 4, 5 años. O sea, esa persona tiene que esperar todo ese tiempo, y si el delito es grave, detenida, claro, hasta que le digan, con prisión preventiva, porque aparte esa es otra cosa, la mitad de las personas detenidas están con prisión preventiva, si sos culpable o no. O sea, obviamente no funciona. Y si tampoco se cumple con la manda constitucional de la resocialización, cualquier persona que mandás a la cárcel por un delito menor sale peor. O sea, es un caldo de cultivo para el aumento de la violencia ciudadana. Y eso no es responsabilidad de la persona que supuestamente cometió el delito. No, eso es responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado. El Estado tiene un principio ético, que es el principio de superioridad ética, porque somos todos. Entonces el Estado, a grandes rasgos, estoy resumiendo mucho, no puede ponerse a la altura de una persona que comete el delito. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Si una persona roba, el Estado no puede cortarle las manos. Sí. El Estado tiene que brindarle la posibilidad de poder socializarse del hecho que cometió. Igualmente esto se está viendo, que vos decís del Estado no puede ponerse a la altura de que cometió el delito. En los últimos años se ve que la sociedad por ahí pide cada vez más dureza, que baje. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, se trata, o sea, el Estado está como endureciéndose debido al pedido de la sociedad. Y hay como una gran dicotomía entre lo que hace el Estado y lo que hace el Ejecutivo, o ponerle la política, digamos, y lo que hace la justicia, ¿no? Esa pelea que existe entre justicia y política. Pero, ¿vos crees que por ahí también incide en esta situación? No, por ahí estoy convencido, pero no solamente, no solamente en el Ejecutivo, en el Judicial, los jueces y los fiscales no son entes extraterrestres que aterrizan de lunes a viernes de 8 de la mañana a la tarde y se van. Viven en esta sociedad y son también receptores del clamor de mano dura. Entonces, el clamor de mano dura, no a todos, no quiero generalizar, lo lleva a interpretaciones inquisitivas de las normas penales que para mí son contrarias a la Constitución. Yo sé que la mayoría por ahí de las personas que están escuchando se debe estar acordando de mi familia, pero bueno, el derecho penal es una ciencia o una disciplina científica, como lo quieras ver, que tiene condiciones que ya han sido tratadas como ciencia y se ha determinado y se ha comprobado que el proceso inquisitivo y la mano dura no funciona, no sirve para el tema de la inseguridad, no sirve. Entonces, le seguimos vendiendo espejitos de colores a la ciudadanía y no vamos a resolver el problema de la seguridad. Te estoy dando cifras concretas. Pasamos desde el 2011 de 25.000 detenidos a 11 años a 55.000. O sea, el 100 y pico por ciento. ¿Bajó un 100 y pico por ciento en la inseguridad en la provincia de Buenos Aires? No. No solamente no bajó, sino que subió muchísimo. Entonces, no lo arreglamos con la aplicación de mano dura o de interpretaciones inquisitivas de las normas penales. Pero bueno, te doy un ejemplo. Mucha gente habla del famoso ojo por ojo, diente por diente. Esa fue una de las primeras normas garantistas de la humanidad, que también está en el Código de Hammurabi. Lo que dice verdaderamente ese artículo es no más que ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque la gente antes se mataba. Yo te robaba una oveja y vos me cortabas las manos, te robaba otra oveja y me matabas a mi familia. Entonces se daban cuenta que era un desmadre. Entonces dictaminó, bueno, vamos a hacer algo que garantice por lo menos la proporcionalidad del hecho. Entonces la norma entera dice no más de ojo por ojo, diente por diente. Estamos hablando de hace 4.000 años. Sí, hay mucha gente que considera todo lo contrario, o sea, obviamente son dos miradas totalmente y las respeto a rajatabla. Hay mucha gente que considera que justamente el delito crece porque el delincuente cree que no tiene consecuencias o que las consecuencias no son graves. Entonces, si vos tenés la opción de salir a robar o no y ves que el castigo por salir a robar no es tan grave o que podés quedar libre o que entonces por ahí eso incrementa el delito también. Eso es la sensación de impunidad. Claro, o sea, no va a pasar nada, o sea, o lo que me pase o no me agarran, porque eso también pasa, que la policía es otra cosa, no lo sabe, por eso. Es otra cosa. Es esa sensación que puede llegar a tener el delincuente, que mucha gente lo cree, que primero, no me van a agarrar, y si me agarran las consecuencias no son tan graves. Pero bueno, cuando vos hablás de las consecuencias no son tan graves, ahí está lo que yo te hablo de motivarse en la norma. ¿Qué no es tan grave? Yo invito a cualquiera a que conozca cualquier edificio o cualquier instalación de servicio penitenciario. Entonces yo te pregunto, bueno, ¿qué pena le darías a una persona que, vamos a poner un delito contra la propiedad? Te fuiste a una fiesta, rompió la puerta de tu casa y te robó el televisor, una notebook, los robó. ¿Qué pena le darías?
Que se pudra. No, Yo conozco, bueno, no, vos me preguntás a mí, yo te lo digo. Bueno, pero eso no es proporcional. No, ¿y por qué? ¿Quién pone? Vos qué sabés, a mí lo que me costó y todo el trama que a mí me puede llegar a causar volver a mi casa, que no tenga las cosas, que ya no tenga que no tenga seguridad de estar en mi propia casa, porque uno como los animales, ¿dónde se siente seguro? En la cueva, en su casa, vos decís, ahí pasa algo, vos decís, bueno, llegué a mi casa, estoy tranquilo. Ya perdiste ese sentimiento. Entonces, de resguardo. Es como los chicos, ¿con quién están seguros? Con el padre, con la madre, cuando están con ellos. Si nosotros violamos esas cosas, ya después no te queda más nada. Entonces, claro, porque a vos te están violando la propiedad. Entonces, a una persona que pasa un semáforo en rojo y atropella a una persona y la mata, también tenés que matarla. No, yo no dije, en ningún momento dije de matarlo, dije que se pudran en la cárcel. Bueno, son cosas distintas. No, no es lo mismo. No, sí. No es lo mismo. Yo entiendo que si hablamos de una Pero de un yo criterio... sería más... ¿Por qué? Porque los tipos seguramente, para mí, lo que habría que hacer es... Hay un problema social acá, no es un problema social y seguramente de educación, que los tipos esos y la vida los llevaron a delinquir seguramente. Habrá otros que delinquen porque tienen ganas y porque les encanta, pero hay muchos que lamentablemente la vida o el ámbito social donde está los llevó. Entonces, ¿qué va a hacer? Y bueno, no, porque como no, si no van a solucionarlo de abajo, no lo están intentando solucionar. Bueno, entonces pero ¿qué haría yo con un tipo? Si vos me preguntás a mí, ¿qué haría? Y sí, yo actúo enojado, con bronca, con todo eso. Sí, y sí, por eso yo no soy el juez. A ver, por eso los jueces para jugarlo. Pero vos no lo podés jugar como imputado. Bueno, por suerte hay otro tipo de víctimas. Yo obviamente te acepto y respeto tu opinión. Hay otro tipo de víctimas, incluso yo formo parte de una asociación llamada Pensamiento Penal. Sí, la conozco. Víctimas por la Paz, vos la conocés muy bien, que son personas que han sufrido delitos muy importantes y tienen otra visión de lo que tendría que ser el trato a la persona que cometió ese delito. Yo lo que te digo es que un delito contra la propiedad, que esa persona pase un tiempo en las prisiones, en las condiciones que lo pasan, no es proporcional para nada. El sufrimiento es muchísimo mayor y no tiene ningún tipo de efecto ni consecuencia. Entonces, el tema es lo que hablábamos antes, es que no le importa por lo mismo, porque no se motiva la norma, no le importa esa consecuencia que tiene. Entonces, esa circunstancia habla de que el problema es multicausal y, como dice él, es un tema que va más allá de la educación. Y cuando hablo de educación, es tener las necesidades básicas satisfechas desde sus primeros pasos. Eso permite que la persona pueda mantenerse o pueda motivarse en las normas que rigen la comunidad. Lamentablemente tenemos un porcentaje muy alto de la población que no está viviendo esa realidad y obviamente no es la única causa, genera un aumento de los índices delictivos. También tenemos mucha gente que teóricamente muy motivada en la norma, que comete infinidad de delitos, que también tenemos que preguntarnos por qué esos delitos no son tan repudiados socialmente, lo que hablamos, por ejemplo, claro, de las estafas. Incluso hay toda una cuestión ahí que se está vinculando, incluso acá lo estamos hablando, del delito con determinada gente de determinada clase social, cuando en realidad vemos que, por ejemplo, el pibe ese que le pegó una trompada al cuidador del garage, ahí en Buenos Aires, ¿no? Sí. No sé si es un pibe de clase social baja y que tenía alguna necesidad insatisfecha. Tuvo un ataque de furia y le pegó, o no. Totalmente. O sea que el delito es indistinto más allá de la clase social de la persona. Pero si el tipo le pegó, pum, y lo mató al tipo de una trompada, y bueno, flaco, no le hubieras pegado una trompada, lo mataste. Otra cosa que hay... no podés decir, ay, yo no quise hacerlo, y bueno. Otra cosa que hay es la enorme selectividad del derecho penal, tanto de lo que es la selectividad primaria en el armado de la ley, de los códigos más inquisitivos, sino también en lo que es la selectividad secundaria, que es el trabajo de las fuerzas de seguridad. Cerca del 100% de las personas que están detenidas pertenecen a una clase social muy vulnerable, pero muy vulnerable. Es muy difícil encontrar personas con un poder adquisitivo medio o alto, diría casi imposible. Se los comen adentro. No, pero al revés. Si por ahí alguna persona de poder adquisitivo medio o alto ingresa en el sistema penal, ingresa en el sistema penitenciario, esa persona logra los beneficios que no posee el resto de la población carcelaria. Entonces están en pabellones muy cuidados, en condiciones
excepcionalmente mejores que el resto de la población. Entonces, se sigue dando siempre la selectividad que coadyuva al aumento de la violencia intrínseca de las personas, y eso se refleja inmediatamente en los índices de inseguridad. Bueno, volviendo un poco al tema de la digitalización Sí. y de todo esto, incluso de las estadísticas. Vos hablabas ahí de números de 2011 a 2022, digamos, en cuanto al crecimiento de delitos y de causas. ¿Existen realmente? Porque eso es un problema, creo yo, que nadie quiere ver, nadie ve o no sé qué es lo que pasa. ¿Existen realmente estadísticas serias sobre seguridad? Porque acá el otro día vimos que vino el ministro de Seguridad y dijo que se había reducido el número de delitos. Cuando ¿existen números serios realmente que se puedan tomar como información, que incluso puedan llegar a modificar toda esta situación que vivimos? Porque sabemos que se tiran por ahí cifras y no sé cuán ciertas son. Mirá, el tema de las estadísticas, partimos de la base que es muy difícil que sean fidedignas por una cuestión primigenia, que es que muchas personas no hacen la denuncia. Entonces, ahí tenés un porcentaje bastante alto de delitos que al no denunciarse no entran dentro del sistema. Y el único delito que tiene un número estadístico cierto son los homicidios, porque es muy difícil realmente esconder el muerto, para decirlo rápido. Sí. Entonces, tenemos, desde el punto de vista de los homicidios, tanto culposos como dolosos, tenemos una estadística fidedigna. Y después, no son tan... Es una cuestión de clasificación también de los delitos. ¿no? Es muy Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el 39% de las personas que están detenidas por delitos contra la propiedad. No hay estadísticas fidedignas en relación a la cantidad de delitos. Lo que tendría que haber, que es más importante, es mapas del delito. ¿Qué significa eso? Que hacer un informe social esquematizado por zonas. No es lo mismo el centro de Necochea que la playa de Necochea o que un barrio determinado, y haciendo una investigación social en esa cuadrícula, en esa zona, qué tipo de delito se efectúa con mayor frecuencia. Si es delitos contra la propiedad, bueno, ¿cuáles son? No es lo mismo, por ejemplo, un arrebato en la cartera de una mujer en la vía pública a que un robo a mano armada, o que te pateen la puerta de tu casa y te entren a robar. Entonces, eso lamentablemente no hay, y es fundamental. Es fundamental porque permite el mayor control directo de la zona. Yo vivo en el parque y cuento una cuestión, una anécdota personal. En la 10, desde que está iluminada y asfaltada la parte nueva, todos los fines de semana, los domingos, se juntan un montón de gente. Y sistemáticamente, todos los fines de semana pasan chicos en moto, pero a fondo, haciendo wheelie, con escape libre. O sea que es un potencial riesgo de un accidente de tránsito, más las molestias que causa que un tipo pase a fondo con escape libre. Y nunca vi la presencia de, no sé, no te digo de la policía, de tránsito. Entonces, porque no hay ni una mínima investigación puntual de esa zona, qué es lo que está pasando. ¿Me entendés? O sea, no quiero mencionar barrios tampoco para estigmatizar, pero bueno, por ahí en un barrio tenemos un problema con el robo de cartera, no sé, el centro al lado de los bancos. Bueno, pero empecemos a investigar, o sea que las fiscalías tienen que mandar información periódica al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires o a la municipalidad de cuántas causas ingresaron por mes y por qué delito. Y en base a eso hacer un mapa del delito. Pero bueno, se ha intentado, yo tengo conocimiento de que a veces se ha intentado, pero no se mantiene en el tiempo. Claro, es una cuestión ahí de información bastante grave. Bueno, Martín, estuvimos aquí con Martín de la Canal. ¿Puedo pasar un chivo antes que Sí, contanos, sí, por favor.
Hace un año hubo elecciones en el Colegio de Abogados. Sí. Lamentablemente el ciclo eleccionario, que es de a cada 2 años, se ha desvirtuado por la pandemia. Entonces, bueno, pasó solamente un año desde las últimas elecciones el año pasado, que se eligió al presidente, al doctor Víctor Pagani, y al consejo. El viernes 13 de mayo hay elecciones nuevamente en el Colegio de Abogados. Se presentan 2 listas. Yo represento a la de Compromiso Profesional, que es la lista oficialista. Son elecciones de medio término, se renuevan la mitad del Consejo y el Tribunal de Disciplina. Yo voy candidato a integrar el Tribunal de Disciplina, pero quería comentar que esta conducción, una de las cosas muy buenas que ha logrado es el relanzamiento de los institutos, entre ellos el Instituto de Derecho Penal. Ante esa situación, ante el apoyo que he tenido y que tengo de esta conducción, logré en provincia de Buenos Aires traer para el último fin de semana de octubre el encuentro de foros permanentes de Derecho Penal y Procesal Penal a Necochea. Es el 6º, el 5º el año pasado se hizo en La Matanza. Yo tuve la posibilidad de ser moderador de ese encuentro, y bueno, para una cuestión académica, no solamente de los chicos de los colegas que hacen Derecho Penal, sino entiendo que va a ser algo muy bueno para la ciudad de Necochea, porque estamos esperando un número importante, entre 50 y 60 colegas de la provincia de Buenos Aires, que van a venir todo un fin de semana a exponer puntos específicos de nuestra materia, de nuestra profesión. Perfecto. Y invito a los colegas el 13 de mayo, entonces también, de 9 a 6 de la tarde, a hacerse presente en el Colegio de Abogados a votar. Muy bien. Bueno, Así, gracias. este viernes. Este viernes 13 de mayo. Hay 2 elecciones, están los martilleros. Los martilleros y... Exactamente, están los martilleros del mismo día, ¿verdad? Tenés razón, sí. ¿Podemos pasar a votar por todo? ¿No?